Reto Hay que leer 2022, día 9, segundo libro del año, el libro llamado Cerebro de Pan, por el Dr. David Perlmutter y Christian Robert. Continuamos. Digo, para los que están preocupados, que sé qué onda porque de repente no alcanzo a leer bien y todo, les comparto que desde que me levanto en la mañana estoy pegado en el teléfono durante horas. A veces edito videos, a veces edito, ediciones muy rápidas, ¿no? Edito fotos mías o para alguna promoción, alguna publicidad. Y estoy constantemente leyendo, ¿no? Y de repente me tengo que poner a investigar algo, alguna capacitación, ya sea recibirla o darla. Todo el día estoy en el teléfono, entonces ya en la noche mi vista está súper cansada. Hoy no respondí tantos mensajes y no edité tantas fotos, creo que edité una nada más. Y ni siquiera tengo la necesidad de ponerme los lentes, entonces para que estemos tranquilos y que no esos mensajes de hey, ya no es normal que batalles para ver y así, sí y no, o sea, todo anda bien. Ay, ¿dónde nos quedamos? Dicho de otro modo, la gente... Bueno, vamos a dar un poquito para atrás nomás para poder agarrar como la viada, ¿no? Según el reporte de la investigación publicado en el 2005, hay una relación lineal favorable entre el colesterol total y las medidas de elocuencia verbal, atención, diagonal, concentración, razonamiento abstracto y una puntuación compuesta que mide múltiples ámbitos cognitivos. ¡Wow! Esto está... A ver, ahí va otra vez. Según el reporte de la investigación publicado en 2005, abre comillas, hay una relación lineal favorable entre el colesterol total y las medidas de elocuencia verbal, atención, concentración, razonamiento abstracto y una puntuación compuesta que mide múltiples ámbitos cognitivos. Okay. Asimismo, los pacientes con colesterol total deseable, o sea, inferior a 200, tuvieron un peor desempeño que aquellos cuyos niveles de colesterol total estaban al límite superior de 200 o 239 y que con niveles de colesterol total elevados, de 240 en adelante. El estudio concluyó que los bajos niveles naturales de colesterol total se asocian con un bajo desempeño en mediciones cognitivas, ¿ok? Para todos los que le tenemos miedo al colesterol solo por chisme, solo por haber escuchado a alguien que dijo que tenía problemas con el colesterol elevado, hay que ver los motivos, ¿no? Dicho de otro modo, la gente con los niveles más altos de colesterol salió mejor evaluada en las pruebas cognitivas que quienes tenían niveles bajos. Evidentemente, en lo relativo al colesterol y el cerebro, hay un factor protector que exploraremos a detalle en el capítulo 3. De laboratorios de todas partes del mundo siguen llegando resultados de investigaciones que ponen de cabeza el conocimiento convencional. Mientras escribo esto, investigadores de la Universidad Nacional Australiana en Canberra acaban de publicar un estudio en la revista médica Neurology de la Academia Estadounidense de Neurología que demuestra que la gente con niveles de azúcar cercanos al límite superior del rango normal entre comillas, está en mucho mayor riesgo de padecer atrofia o encogimiento del cerebro. Un estudio de seguimiento publicado en 2016 y el repaso de 2018 que mencioné hace algunas cuantas páginas confirman estos hallazgos. Vamos a confirmar nomás la hora antes de seguir con esto. Vamos a suponer que empezamos a las 10:20
10:30, 10:45. A ver, 10:20, 10:20, 10:30, 10:35. Vamos a parar 10:40, ¿ok? Esto se liga directamente con la historia de la diabetes tipo 3. Sabemos desde hace mucho tiempo que los trastornos neurológicos y la demencia se asocian con un encogimiento del cerebro, pero haber descubierto que dicho encogimiento puede ser resultado de picos de azúcar en la sangre dentro del rango normal tiene implicaciones tremendas para cualquiera que consuma alimentos que incrementan el azúcar en la sangre, es decir, carbohidratos. Con frecuencia, la gente que me consulta dice que está bien porque sus niveles de azúcar están dentro del rango normal. Pero, ¿qué es normal? Un estudio de laboratorio puede indicar que un individuo es normal, entre comillas, según los estándares establecidos, pero los descubrimientos científicos recientes nos obligan a repensar los parámetros de dicha normalidad. Quizá tus niveles de azúcar en la sangre sean normales, pero si te asomaras a tu páncreas, te horrorizaría darte cuenta de cuánto trabajo le cuesta bombear suficiente insulina para mantenerte estable. Por esa razón es fundamental que hagas un análisis de insulina en ayunas, el cual debe realizarse por la mañana antes de comer. Si los niveles de insulina en la sangre están elevados a esa hora del día, es señal alarmante de que algo no anda bien a nivel metabólico. Podrías estar al borde de la diabetes, como también podrías estar privando a tu cerebro de su funcionalidad futura. ¡Uy, qué miedo! Sí está complicado eso, y sí está preocupante porque tenemos una conducta normalizada de ingesta de carbohidrato que está fuera de control. En el tema de las cetonas, mucha gente me pregunta que sí que es lo recomendable. Yo siempre les digo que bajen la ingesta de carbohidrato, ¿no? Y cuando me dicen, es que yo casi no como carbohidratos, me doy cuenta que mucha gente ni siquiera sabe cuáles son los carbohidratos. Pero eso sí, comen bajo en grasa porque le tienen mucho miedo a la grasa. El estudio australiano original involucró a 249 personas de 60 y 64 años de edad con niveles de azúcar en la sangre dentro del rango denominado normal, que se sometieron a estudios de resonancia al principio del estudio, y de nuevo unos 4 años después en promedio. Quienes tenían niveles elevados de azúcar en la sangre dentro del rango normal, es que se están acabando las comillas. Estas personas eran más propensas a mostrar una pérdida de volumen cerebral en regiones ligadas a la memoria y con las habilidades cognitivas. Los investigadores incluso descartaron otros factores influyentes como la edad, la hipertensión, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Aún así, encontraron que los niveles de azúcar en la sangre cercanos al extremo superior del rango normal eran responsables del 6 al 10% del encogimiento del cerebro. El estudio de seguimiento del 2016 involucró a un número ligeramente mayor de participantes, 287, con los mismos resultados. Niveles elevados de glucosa en la sangre equivalen a atrofia cerebral. Ambos estudios sugieren que los niveles de azúcar en la sangre pueden tener un impacto en la salud del cerebro, aún entre personas que no tienen diabetes. Los desequilibrios de azúcar e insulina en la sangre alcanzan niveles epidémicos. 1 de cada 2 estadounidenses sufre diabesidad, órale. Término que en la actualidad se usa para describir un rango de desequilibrios metabólicos que van desde una leve resistencia a la insulina hasta la prediabetes y la diabetes, por supuesto. El hecho más difícil de aceptar es que mucha de esta gente
Ni siquiera sabe que padece esta peligrosa afección que suele empezar con sobrepeso u obesidad. Seguirán con su vida y se enfrentarán al dilema cuando ya sea demasiado tarde. Mi misión es interrumpir un tan desafortunado destino. No queremos concentrarnos en llamar a los hombres y a la... A ver, ¿cómo dice? No queremos concentrarnos en llamar a los hombres y al cabo... ¿Qué? Y a la caballería del rey. Ah, ok. Ok, ya. Otra vez. No queremos concentrarnos en llamar a los hombres y a la caballería del rey, sino en convencer a Humpty Dumpty de que se baje del muro antes de que ocurra un desastre. Humpty Dumpty, para los que no le captan el chiste, Humpty Dumpty es un huevito de un cuento infantil, es un huevo que estaba sentado en una barda y que no se quería bajar. Y pues era evidente, pues en el cuento te marca que es evidente que se puede caer y se puede romper, ¿no? Entonces, es una historia ya muy vieja, es un cuento infantil. Para ello, hará falta cambiar unos cuantos hábitos cotidianos. O sea, no solo basta con echar toda la caballería, como dicen, ser muy insistente, y saben hacer uso de estadísticas y a lo mejor ni siquiera libros como estos. Hay gente que por más que tú que estás escuchando este audiolibro, porque si lo estás escuchando, pues literalmente es un audiolibro, aunque tú le compartas esta información a alguien que tú conoces que tiene problemas de prediabetes o de hígado graso, esas personas muy probablemente no va a ser necesario, no va a ser suficiente compartirles esta información. Le ocupan un poquito más para que les caiga el 20. Si te aterra la idea de someterte a una dieta baja en carbohidratos y ya te estás mordiendo las uñas al pensar que tendrás que renunciar a los deliciosos alimentos que tanto amas, no te des por vencido aún. Te prometo que lo haré tan fácil como sea posible. Si bien te quitaré la canasta del pan, la reemplazaré con otras cosas que quizás has estado evitando porque tienes la falsa noción de que por alguna razón son malas para ti, como la mantequilla, la carne, el queso y los huevos. Mi canasta básica. Mantequilla, bueno, la mantequilla no la uso tanto porque regularmente la grasa que utilizo la uso para cocinar los huevos y como siempre me los como con tocino, pues hago el tocino y la grasita que queda es la grasa con la que cocino el huevito. Pero bueno, mantequilla, carne, el queso me encanta, y los huevos, así como un cuerno de la abundancia de verduras saludables. También eso nos va a compartir este doctor. Buenas noches, Scrappy Strong. Buenas noches Facebook. Buenas noches también. La mejor noticia de todas es que tan pronto como tu metabolismo deje de depender de los carbohidratos y empiece a confiar en la grasa y en la proteína, descubrirás que es más fácil alcanzar muchos objetivos, como perder peso sin esfuerzo y de forma permanente, tener más energía durante el día, dormir mejor, ser más creativo y productivo, tener una memoria más aguda y un cerebro más veloz, y disfrutar una mejor vida sexual sin tomar en cuenta que además estarás protegiendo tu cerebro. ¡Wow! Salud por eso. Salud. La inflamación se va al cerebro. Volvamos a la cuestión de la inflamación, la cual he mencionado algunas veces en este capítulo sin explicarla a fondo. Todo mundo tiene una idea vaga de lo que significa el término, ya sea la hinchazón rojiza que aparece cuando te quemas con un sartén mientras cocinas o el dolor crónico de alguna articulación artrítica. La mayoría tenemos entendido que cuando el cuerpo se somete a algún tipo de estrés, tiene una respuesta natural que es producir inflamación y dolor, características distintivas del proceso inflamatorio. No obstante, la inflamación no siempre es una reacción negativa, pues también puede ser un indicador de que el cuerpo está intentando defenderse de algo
que considera una potencial amenaza, ya sea para acelerar la curación de una herida o para reducir la movilidad de un tobillo luxado y permitirle sanar. La inflamación es vital para la supervivencia. Qué interesante, ¿no? Cualquiera pensaría que la inflamación es algo que haya que... O sea, que cuando nos inflamamos es porque nuestro cuerpo está reaccionando mal. Lo vemos como una mala reacción y en realidad es una manera que tiene el cuerpo de protegernos. Ya lo había leído en alguna otra parte, pero ahorita me queda muchísimo más claro. Es decir, esto, y hago el análisis ahorita en este momento para ustedes. Si yo me llego a torcer el tobillo, por ejemplo, y se me inflama, muchos doctores, terapeutas o terapeutas físicos tratan de evitar la inflamación. Con esto, ahorita entendiendo este punto, no veo que esté mal, más bien evitan la inflamación, pero también inmovilizan, es decir, para que no, o sea, que no sea necesario que el cuerpo, o sea, que de una manera le dices al cuerpo, tranquilo, ponen hielo para desinflamar y no lo mueven. Eso es importante, la inmovilización en una situación como esta, porque al final de cuentas la hinchazón o la inflamación que está provocando el cuerpo es para evitar que tú te muevas. Entonces, si desinflamas, por eso es malo medicarse, por eso es malo tomar antiinflamatorios sin saber qué le estás haciendo a tu cuerpo. Tomas un desinflamatorio, se te quita el dolor y crees que todo está bien y empiezas a hacer con la articulación o con lo que tenías, empiezas a utilizarlo como si nada, pues, y no es la idea. Está bien quitar la inflamación, pero por algo pasa, entonces hay que evitar la movilidad. No debería de estar yo haciendo estos análisis ahorita, perdón, Me lo acabé bien rápido. No obstante, los problemas surgen cuando la inflamación se sale de control, ¿ok? Beber una copa de vino al día es saludable, pero beber varias copas al día puede implicar riesgos a la salud. Lo mismo ocurre con la inflamación. Su intención es ser un tratamiento local, más no mantenerse activada durante periodos prolongados de tiempo, mucho menos para siempre. Sin embargo, eso es justo lo que les pasa a millones de personas. Si el cuerpo está expuesto constantemente al embate de irritantes, la respuesta inflamatoria se mantiene activada y se extiende por todas partes del cuerpo a través del flujo sanguíneo. Por lo tanto, es posible identificar este tipo de inflamación generalizada por medio de análisis de sangre que buscan marcadores específicos como la proteína C reactiva. Cuando el proceso inflamatorio se sale de control, se produce una serie de sustancias químicas que intoxican las células. Esto, a su vez, conlleva a la disminución de la función celular, seguida de la destrucción de las células. La inflamación descontrolada es un mal en aumento en las culturas occidentales. Las investigaciones científicas más confiables demuestran que es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad asociadas con cardiopatía coronaria, cáncer, diabetes, Alzheimer y casi cualquier otra enfermedad crónica que te puedas imaginar. Me encanta la vividez con la que mi gran amigo y colega, el doctor David Ludwig, investigador especializado en nutrición, médico y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, describe la inflamación, abre comillas, o sea, quote, dice, menciona: imagina frotarte la parte interna del brazo con